Bienvenidos nuevamente a otro episodio de PokerRic, el podcast. Hoy vamos a tener a una gran invitada muy especial, directamente desde el mundo del marketing digital y la tecnología. Porque como ya lo saben, en este podcast nos encanta desenmascarar al talento mexicano. El día de hoy nos acompaña Dana de Didi Tech. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que no soy la única en el área de marketing, sino que somos un trabajo en equipo. Lo que sí es verdad es que con el pasar de los años he terminado apareciendo mucho al frente de la marca. Por eso me suelen ubicar más, pero mando un agradecimiento a todos mis compañeros que también hacen toda la magia posible. Sí, claro, sabemos que detrás de, pues no solamente de la marca, del trabajo, te ubicamos bastante en esta comunidad gamer. Sí, y un saludo a Pam Pam, que me ayuda con todas las artes, sí. Bien, pues bueno, vamos a platicar un poco, Dana, vamos a profundizar para conocer un poco más de toda tu historia dentro de Didi Tech. Para empezar, cuéntame cómo Dana se comenzó a apasionar e interesar en la parte tecnológica. Es algo que he tenido toda la vida de la mano, ya que pues en la edad en la que nos manejamos y escaparte de la tecnología es prácticamente imposible. Pero esta pasión viene del cómo funcionan las cosas y cierta rebeldía en el que puedo hacer lo mejor de lo que me quieren vender, ¿no? Y eso en el caso de las computadoras fue pues también por un tema económico de que si tú pones de tu parte en el ensamblado, en investigar las piezas, en estar al día, la solución que puedes conseguir es ahorrarte bastante dinero o conseguir más potencia por el mismo precio. Entonces, esta pasión de estar al día, de compartirlo, es algo que tengo desde siempre, pero que ya me encantó. Lo recuerdo muy bien, salió Overwatch 24 de mayo 2016. Yo lo jugaba en un Xbox con amigos, pero no tardé en descubrir que es un juego que en computadora era mejor recibido y otra experiencia. Entonces dije, yo quiero eso, pero los precios de una computadora que me pudiera dar una buena experiencia eran un poco prohibitivos y de ahí empezó toda mi investigación y hacerlo por mi cuenta. Una cosa llevó a la otra y aquí estoy. Oye, porque sí, como tú lo cuentas, el sumergirte en el mundo de búsqueda de piezas es como el primer paso, pero también el decidir y ya volverte como esa persona que sabe determinar qué procesador, con qué gráfico, con cuánta memoria RAM, creo yo que ese es más especializado aún, ¿no? Hay cierto dominio que considero básico, ¿no? Que cualquiera te podría decir por marketing, que Ryzen 5, Intel Core i5 te sirve para gaming, 16 GB de RAM, 32, el almacenamiento. Pero ya profundizar sí requiere un poquito más de detalle. Pero al final de cuentas considero que no es precisamente complejo. Sin embargo, sí pienso que no es algo que todo el mundo debería saber y ahí es donde entro yo. Tú quieres algo para disfrutar, tú quieres una guía de compra, ahí es lo que me gusta pensar que estamos para ayudarte, para asesorar, porque es como cuando vas a comprar un carro, o sea, tú necesitas algo que satisfaga tus necesidades, no necesitas volverte un experto mecánico. O sea, no estaría mal, pero no es algo que tengas que saber para disfrutar de este mundo. Sí, completamente de acuerdo. Las raíces de Dana, eres creadora de contenido, eres streamer, y eso crees que tuvo influencia exactamente con esto que nos acabas de platicar para poderle dar al resto de la comunidad gamer este conocimiento. Sí, voy para 10 años de que creo contenido y el poder tener un paso técnico adelante, sobre todo de la época en la que yo vengo, te daba una ventaja, porque en aquel entonces las alertas de los streamings, la configuración de internet, de códex, de intensidad de procesamiento, todo eso era 100% manual, no existía nada automatizado. Lo más cercano eran las consolas que le dieron acceso a Twitch y transmitían como podían, ¿no? Y eso era lo más automático, pero te dejaba en cuanto a experiencia un paso atrás y si tú querías realmente vivir de crear contenido.
¿Cómo fue tu transición? Es decir, comenzaste como creadora de contenido y ahora en la actualidad te encargas de todo el tema junto con tu equipo de marketing, de darle vista a la marca y de posicionarla y aparte de estar presente todo el tiempo. Un día me dije a mí, yo puedo hacerlo porque quiero hacerlo y me interesa mucho, me apasiona crear contenido, compartir mis partidas, porque vengo de un punto de mi vida en el que yo vivía 100% en línea y mi mayor punto culminante de cada día era jugar en línea y compartir con amigos a distancia que con el tiempo por fin he ido conociendo, pero en aquel entonces eran mi todo. Entonces desde ahí partí. Con el pasar de los años fue madurando mi proyecto, se profesionalizó más, llegué a vivir de la creación de contenido, pero se me presentó la oportunidad de trabajar en DDTech y son cosas muy diferentes, es muy gratificante hacer contenido, pero yo quería cambiar mi modo de vida prácticamente y me pareció una bienvenida muy cálida a este tipo de trabajo con horarios, con estabilidad sobre todo, darle paso a algo más formal, conocer otro tipo de ambiente, porque yo pasé del gaming a ahora a estar de la mano de la industria, no solo creando contenido, ¿no? Sino ahora estando detrás de, por ejemplo, ahora es contactar influencers, hacer eventos, vender productos. Entonces, sigo en el medio, pero me gustó el cambio que le di ahora acá con DDTech. Sí, claro, fue un cambio completamente a relaciones públicas para empezar, como lo mencionas, y conocer pues también el resto de comunidad gamer que ya estaba presente, sin embargo, para el tema principal que ahora los utilizas, pues estaban más presentes. Pero esto seguramente conllevó, pues ya traías una historia, ¿no? De quién era Dana, después Sí. llegó en un primer paso a DD y supongo, eso yo lo supongo, que tus redes sociales era un bombardeo completo por todos nosotros como comunidad, buscando a Dana para que nos diera consejos, para que nos ayudara con recomendaciones sobre algún periférico, etcétera. ¿Cómo te sentías con esto, Dana? Era algo de lo que no me era nuevo porque si bien mi presencia en el ámbito de componentes sí era nueva y mucha gente me empezó a buscar aquí, esa cantidad de interacciones no me era precisamente nueva, ya que en su tiempo me encargué de controlar o de participar muy activamente en comunidades grandes de Halo, Destiny, Overwatch, Gears of War. Entonces lo que cambió fue el tema, pero para mí ya era muy habitual el tener una carga alta de interacciones. No te voy a negar que puede llegar a ser abrumador, sobre todo muy imponente, pero esa parte también era muy gratificante y no puedo sentir nada negativo al respecto porque fue ese apoyo lo que fue un diferenciador para que yo pudiera entrar a DDTech, ya que sin esa comunidad que me dio reconocimiento, es muy probable que nunca me hubieran visto en el equipo de marketing de aquel entonces en DDTech. Muy bien, y en ese momento, cuando comenzaba esta transición y cambio de carga exactamente de esta comunicación bilateral con la comunidad, ¿cuáles fueron los factores que hacían que continuaras tú realizando las recomendaciones a todos los usuarios que te siguen contactando? Sobre todo tiene mucho que ver con cómo empecé, que es que hay mucho desconocimiento, cada vez menos, porque la gente se interesa más y hay mejor difusión, pero en aquel entonces las marcas hacían poco contenido, poca difusión en este territorio y lo poco que podía saber o estaba en inglés o eran creadores de contenido que ya eran grandes, con excelente trabajo material, pero la gente no los ubicaba tanto y se dejaban llevar por lo que repetía la gente y como teléfono descompuesto. Entonces, esa es la parte en la que yo entré sí llegué a ser la típica de, pero con eso te armabas algo mejor, ¿no? Y a corregir y a difundir y a crear contenido. Biblias le decían, era por lo que yo me popularicé en aquel entonces.
Entonces, espero que eso haya respondido la pregunta. Sí, completamente. Sí, tienes mucha razón. Recordemos algunos casos que seguramente viviste en esta comunicación con la comunidad, donde te decían, oye, eh, vamos a dar una cantidad. Gasté 10,000 pesos en mi PC Gamer para jugar determinado juego. No me funcionó y me dijeron que tenía que mejorarla, ¿no? Y es donde te hacían la llamada de auxilio para tener alguna recomendación al respecto. Sí. Sobre todo, ¿sabes cuándo fue un reto? Cuando comenzó la pandemia había precios muy dispares, tecnología muy vieja que estaba circulando por gente oportunista que quería vaciar su inventario, entonces vendían a precio de nuevo y de última tecnología cosas de 10 años atrás y era un completo abuso. Entonces sentí muy personal el tratar de educar a la mayor cantidad de gente y ayudar para que su dinero rindiera más, porque era algo que me movía mucho. No te conté que en esta parte en la que yo hacía contenido y que yo quería mi primer computadora, si acabé en este mundo, mucho tiene que ver por los precios abusivos que te encontrabas. Entonces yo dije, no, esto no puede ser, es demasiado. Entonces también como no tenía el poder adquisitivo, fue por lo que investigué. Entonces fueron semanas de bastante trabajo hasta que pues tuve una mejor idea y mi primer computadora salió razonablemente bien y es algo que yo quería para los demás. Aún tengo esa empatía, pero ahora los creadores de contenido son más gente los conoce, hay más difusión, las marcas han hecho muchísimo mejor trabajo, hay mejor estabilidad de precios, que me puedo enfocar en otro tipo de contenido actualmente, pero sí me apasionó en su momento, así me encariñé demasiado con las necesidades de la gente y de verdad lo tomé muy, muy personal. Sí, porque muchos en la comunidad pues vamos con un presupuesto bastante ajustado o pensamos, ¿no? Pensamos que juntar determinada cantidad es lo necesario para tener una buena PC, pero no tomamos pues esas opciones que son priorizar para rendimiento, tal vez lo ocupo además para diseñar, para editar, muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no crees? Sí, y que la gente se dejaba llevar por el marketing que sí llegaba, por ejemplo, algo que conocen la mayoría de gente es Intel Core i7, ¿no? Lo escuchan y dicen, wow. Lo que no son conscientes es que hay generaciones. No es lo mismo un Intel Core i7 de hace 12, 13 años que un Intel Core i7 de hace un año, ¿no? Pero eso en el marketing abusivo no lo especifica, nada más ponen computadora gamer, Intel Core i7, ¿no? Lo siguiente de lo que se dejan apantallar es memoria RAM, ¿no? 16 gigas. Entonces la gente decía, wow. Y luego mi tarjeta gráfica tenía, ¿no? Clásica, ¿no? 2021 y GT 710. O peor, GTX 480. ¿No? O sea, era un tremendo robo. Sí, la verdad ahorita, como tú le dices, pueden llamarse errores que cometíamos al generar las compras en ese momento o de manera anticipada o la emoción nos ganaba, adquiríamos algún producto que ya a corto plazo tenía que tener una evolución o bueno, tenía que tener compra de nuevos Ujú. accesorios, por llamarlos así, para quitar uno, reemplazarlo por uno que tuviera mayor capacidad y viceversa, ¿no? O definitivamente decir, esa no te va a funcionar, esa guárdala para la escuela y vas a tener que volver a juntar dinero para comprarte Sí. una mejor. ¿Cómo ha sido para ti el estar viendo la evolución? Comenzamos con la PC, ahora ya vamos con las laptops. Hablando del tema gaming, ¿cómo ha sido vivirlo dentro de DidiTech esta evolución? El mercado gamer, tengo la sospecha de que va a tener siempre diferentes segmentos. Lo que sí es un hecho es que está evolucionando a laptop, a móvil, a la nube, y por móvil me refiero a consola portátil y celular sobre todo. Pero el mercado de sobremesa de escritorio sigue siendo muy fuerte y todavía tiene que ser así unos años más. Pero las laptops, en definitiva, es algo en lo que tenemos que ponernos al día y es un mercado muy competido en todo, en rendimientos, en actualizaciones, en guerra de precios. Y para allá va el mercado. Entonces vamos a seguir intentando estar en ambos frentes, ¿no? En escritorio y laptop.
Que la verdad es que consideramos y sabemos que Didi Tech, pues es una experiencia completa, tienen de todo. O sea, tú entras a la tienda de Didi Tech, encuentras monitores, encuentras todo para armar tu PC. La recomendación, creo yo, que como atención a clientes, esa es una de sus fortalezas, ya como lo venías mencionando en la charla. Está presente por la atención a clientes. El segundo tema por el que la vemos presente es por sus costos, o sea, lo hace accesible. Y si eso lo conjugamos con las recomendaciones que nos puedan hacer para armar, de acuerdo a mi presupuesto, una PC, pues ya, estoy ya enganchado para hacer una compra, pero buena, por decirlo así, ¿no, Dana? Muchas gracias. Es lo que tratamos, de hecho, de las mismas recomendaciones, dudas, quejas, amenazas y clientes. El servicio de computadoras ha evolucionado. El que tú armas a tu medida está al día con componentes de última generación. Ahorita te encuentras los Ryzen 9000, ya llegaron las motherboards X870, que en español significa salieron hace un mes y ya están disponibles desde el día 1. Y también tenemos nuestro equipo de catálogo, que tratamos de, precisamente con esta retroalimentación que nos han dado, de mantenerlas lo más balanceadas en estética, rendimiento, precio, calidad. Y es un trabajo, no te diré que es fácil, porque te enfrentas a todo, a inventario, a consistencia de las mismas productos, de las mismas marcas a través del tiempo, que no se queden muy desfasadas a lo que va saliendo. Y es algo que nos enorgullece bastante, que hemos logrado mantener ese equilibrio y tratamos siempre de dar una buena atención al cliente, pero no quiero decir que somos perfectos, porque eso sería muy soberbio. La verdad es que siempre hay mucho que mejorar y tratamos de que todo lo que nos haga llegar de información que haya que mejorar en redes sociales que se han vuelto virales, ¿no? Twitter, TikTok, Instagram, que son las que más rápido hay que estar al día de que llega la información de último momento. Bueno, también estamos ahí y pues creemos que nunca hay que dejar de mejorar. Sí, claro, pero esa es parte también de la ventaja que ustedes tienen, ¿no? Tienen la apertura de recibir esa retroalimentación, planifican basado en esto su mejora continua, mejora de negocio, y eso pues también les da varias herramientas para darnos de este lado a los que somos los compradores o los posibles clientes, pues nos da mucha seguridad de una tienda a la cual nos podemos acercar de esta forma. Porque hay que comentar, Didi Tech está ubicada en Guadalajara actualmente. La presencia física de oficinas y logística y sucursales, sí, pero con el alcance de redes sociales y paquetería, nuestra presencia es nacional. Perfecto, y esa es una segunda fortaleza. Ya podría llamar que la gente de otros estados, al momento de hacer una compra hacia Didi Tech, que lo hacemos a través de su tienda virtual, tal vez por no, vamos a tomar los puntos, puede ser que no la conocía, me la encontré. El segundo punto es se me hizo muy barato, o sea, se me hizo algo donde mi presupuesto va a tener un buen resultado, pero todavía nace la incertidumbre de decir, bueno, hoy compro y en cuánto tiempo me llega el producto. Han trabajado mucho sobre este ámbito, ¿verdad, Ana? Sí, sin embargo, falta mucho trabajo por delante. Vienen sorpresas que todavía no les puedo adelantar a nivel de logística. Se van a ver reflejadas en la atención, sobre todo, y con el tiempo van a percibirlo, ¿no? En las mismas recomendaciones de boca a boca se va a hacer notorio. Lo que sí es que ha sido un reto constante, porque algo que no saben mucho es que DDTech es una empresa que nació en el patio de una casa, y hasta antes de la pandemia todavía eran instalaciones hogareñas. De ahí fue un boom en el que siempre que aumentaba la demanda, le alcanzábamos la logística, pero volvía a aumentar la demanda y así íbamos, siempre tratando de alcanzar a estar al día con la demanda, y a la fecha es algo que no para de crecer. Entonces, tenemos nuestros momentos buenos y malos, a veces entregamos al día siguiente. Si la carga de trabajo es muchísima, sí se puede tardar 3, 5 días. Sobre todo, hablamos de productos muy grandes,
o de las computadoras personalizadas que al cliente paso a paso la diseñó y nos encarga el ensamble. Entonces, luego estos productos son los que, danos chance, ¿no? Pero sí tratamos de siempre estar al día y estar a la altura del reto de lo que es satisfacer esta gran demanda. Sí, por supuesto. Oye, y ahorita que hiciste mención de eso, también es importante recalcarlo. No solamente puedes comprar tu PC, hablando de todos los componentes. Ustedes incluyen ya en el costo, de manera gratuita, es lo que entiendo, el ensamble de la computadora. Sí, es opcional si quieres la computadora ensamblada o la experiencia de armarla tú, pero no afecta en el costo. Ese es un plus excelente. Ahora cuéntame, porque sí, no todo puede ser tan bueno exactamente en este exitoso camino que llevas. ¿Cuál ha sido tu secreto para mantener ese equilibrio entre Dana y su trabajo? Ayuda mucho que esto es algo que me apasiona y que he sembrado muchísimas cosas aquí que con el pasar ya de años he ido cosechando los éxitos y resultados, por lo que mucho de mí empata perfectamente en esto, ya que puedo disfrutar lo que hago tanto que no se siente tanto como un trabajo, sino como un pasatiempo que me retribuye de diferentes maneras, ¿no? Porque no solo es económico, ¿no? También es la satisfacción de ver algo mío que alcanza resultados nacionales, ¿no? Un ejemplo de ello es de Deshan, eh, las publicaciones que DDTech maneja un marketing más de pasarla bien, más en lugar de venderte cosas, y que la gente ya no se ubica por, qué buenos memes, ¿no? O ya mi compañero subió un TikTok y, qué buena onda, ya puedo conocerlos mejor. Entonces, no tengo mayor dificultad en la armonía que tengo con mi vida. Si bien sí he tenido que aprender a que ya es tarde, mi familia también merece su tiempo, lo que he tenido que aprender es a desconectarme de estas responsabilidades para que todo tenga su propio tiempo, su momento y sea lo más saludable posible, porque hay que decirlo, cualquier exceso es malo, aunque te retribuya económicamente, tienes que tener un balance, una armonía. Entonces sí me ha costado eso, pero ha sido por mí. Como hay tantas cosas aquí que he cultivado, me encanta verlas trabajar a diario y sí me cuesta un poquito despegarme, pero he tenido bastantes buenos resultados desde que tengo más disciplina en me duermo a esta hora, me paro a esta hora, hago esto a esta hora y todo sigue fluyendo muy bien. A veces hay temporadas en las que sí es abrumador, no tengo ningún día aburrido, pero a final de cuentas, cuando te gusta algo, pues va a tener sus altibajos, pero ahí vas a estar. Se siente muy diferente a cuando tenía otro tipo de trabajos, ¿no? Que la primera oportunidad de tener una excusa para ese día no a trabajar, la tomaba, y aquí no. Sí, definitivamente, y basado en donde te encuentras actualmente, pues es difícil. Ya nos acercamos, por ejemplo, a una temporada que es fin de año, donde el incremento de las ventas en todos los negocios y más en estos de tecnología, bueno, sabemos que va a ser la locura. Y cuéntame también, ¿cómo fue bueno, desconozco si dentro de la empresa eran más hombres que mujeres? Sin embargo, el hecho de ver a una mujer que comienza a destacar en el tema tecnológico eh, causó que te empezaras a detener, que las miradas se centraran en ti. Cuéntame, ¿cuál ha sido la experiencia de esto? Mira, te voy a revelar un dato parcialmente confidencial, porque bueno, está al alcance de cualquier curioso con las suficientes herramientas, pero la verdad es que puede ser un obstáculo o una gran ventaja dependiendo del momento el que seas una mujer frente a esto, ya que el 92% de nuestros clientes son hombres. Entonces, eso te cambia todo el juego sobre las actividades que vas a hacer, sobre tu difusión de productos, a qué marketing del momento te sumas, ¿no? Por ejemplo,
si me sumo al Día de la Tierra, al Día del Perro, en junio, ¿no? El LGBT es muy diferente a otro tipo de contenido, por ejemplo, si fuera de comida, ¿no? Tacos. Entonces, a eso es algo que puede ser un gran reto. Sin embargo, los tiempos han cambiado y en los últimos 4 años siento que las oportunidades están más equilibradas, siempre y cuando o sea, te des a notar y trabajes en hacer marketing propio, ¿no? En todo el tiempo de estar esforzándote, destacando, pero eso creo que aplicaría para cualquier persona. Quizá hace 10 años hubiera sido muy diferente, pero en la actualidad muchas marcas de renombre están siendo 100% dirigidas por un equipo de mujeres. Entonces, creo que no es un reto como el que solía ser y pasa a ser algo más igualitario. ¿Sientes que la parte donde tenías vista como creadora de contenido y streamer ha duplicado o triplicado el que ahora la gente te conozca por el tema de estar vinculada a Diddy Tech? No te mentiré que sí hay una ventaja en utilizar cosas que particularmente se asocian a algo que puede hacer mejor una mujer, ¿no? Como la labor de venta, de convencimiento, del clásico mostrar cuerpo y posar al lado de un producto, ¿no? Pero no creo que eso haya sido un éxito simplemente por existir. Mucho de lo que nos conocen es bastante anónimo porque la mayoría no sabe que yo hago los memes y creen que es un güey y eso me da exactamente lo mismo. En cuanto a los streaming, siento que aporta más mi personalidad. Les encanta ver esa misma rebeldía que aprecian en las publicaciones, en los memes, en la comunicación pública, que se traslapa a los directos y por accidente yo terminé siendo la cara de la marca. No es algo que haya sido concebido ni... De hecho, yo entré haciendo garantías. Guau, ese, y mira que debió haber sido algo bastante pesado el tema de las garantías, justo lo que decías, los reclamos, los clientes inconformes, o simplemente el otro lado, ¿no? De que había seguramente algunos periféricos o algunos componentes de las computadoras que simplemente fallan, ¿no? O sea, eso te hizo también evolucionar, yo me imagino, con lo del servicio al cliente. Creo que es lo que más me curtió de un día para otro, porque aparte entré en plena pandemia y no había un proceso de entrenamiento, no había tiempo. Tenías que entrar a trabajar, o sea, si no, de nada servías ahí, ya que la demanda en pandemia fue altísima. Entonces sí fue un antes y un después en cuanto a madurez mía, atención con el cliente, experiencia. Después de ahí brinqué a ventas, que era prácticamente lo mismo en cuanto a atención al cliente, porque en garantías era, estoy enojado porque no sirve mi computadora. Sí. Y en ventas es, estoy enojado porque la compré ayer y quiero que me llegue antier. Sí, completamente. Sí, es parte también pues del nicho de atención al cliente, sí, la parte de la venta, sí. Es parte de las experiencias que vas acumulando. Te escucho como alguien que ha desarrollado, pues a través del tiempo y por lo menos con las experiencias que me platicas, mucho la tolerancia. Te escucho como una persona que lo recuerdas, pero aún así estás tranquila. ¿Es algo que tú tenías o es algo que tuviste que desarrollar a través de esa experiencia? Yo tengo lo que dice mi jefe, mucho instinto en cuanto a marketing, atención al cliente, comunidades, porque no tengo una preparación formal que me haya capacitado de manera tradicional a atender a la gente en todo sentido, ¿no? Simplemente soy mucho instinto y lo que me hubiera gustado a mí como cliente recibir de atención. Entonces, ha sido más prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y sé que lo que hay que buscar siempre es mantener tanto la imagen de la marca y una buena atención como pues entender que son personas que quieren resolver problemas más que buscar un conflicto, lo que quieren es resolver su atención. A veces algunas con justa razón no están en la mejor disposición, otras
simplemente están acostumbradas a que hay que pelear por todo y ya llegan predispuestos. Entonces, lo que tienes que terminar aprendiendo es que no es personal y donde lo puedo reflejar mejor es cuando estoy haciendo algo presencial, algo en vivo y que te cae el hate y que tienes que seguir con la mejor cara porque aunque te afecte, tienes que entender que esa persona tendrá sus razones para decir lo que diga, podrá estar enojada, no tuvo un buen día, etcétera, pero todo tiene que continuar y los demás no tienen la culpa de que tú tengas un día malo, ¿no? Entonces, terminando ya, digamos, la imagen pública, entonces pues ya sí te toca desahogarte, hacer ejercicio para sacar corajes y tener herramientas para, pues, hacer tu mejor trabajo, siempre el mejor esfuerzo y que cuando algo no salga mal, pues que no se te vaya la energía en enojarte, en perder el control. Y eso es algo que sí he tenido que a la fecha seguir trabajando, pero me da gusto que cada vez me sale mejor. Pero es algo, como tú lo decías, era algo necesario para que, basado en esa experiencia, mejoraras hacia adelante toda la atención. Es bueno escucharlo. Otra parte que me gusta mucho es, nos tenemos que quitar esa barrera que a veces nos colocamos para decir que no podemos hacer ciertas cosas o que no podemos cumplir ciertas tareas, ¿no? Porque como tú lo mencionaste, mucha gente tal vez identifica que solamente hay diseñadores o los creadores de los emotes, pero ahorita que nos das esta información de que tú creas esto, y también se me vino a la mente, ¿no? Que firmabas tú también, hay unos CPUs de ensambles que generabas que iban con vidrio y que ahí también iba, podríamos llamarlo como autógrafo o citado de Dana, exactamente el disfruta de tu PC. Fíjate que eso fue iniciativa de los ensambles y a la gente le empezó a gustar mucho porque como el vidrio trae el plástico, en realidad no le afecta al equipo, ¿no? Ya Ujú. si no te gusta, bueno, le quitas el plastiquito y sí, de cualquier forma fue un lindo detalle, pero eso es justo tocaste de los puntos que son un gran diferenciador en DDTech, ya que cualquier empresa del medio se puede dedicar a armar, ¿no? Pero acá tienes contacto directo con la gente que está trabajando con tu compra. Entonces sí, eso es algo muy, muy bonito de este lado y que no soy solo yo, ¿no? Te digo que mucha gente me ubica a mí, pero en realidad en marketing somos varios, está todo el equipo de almacén, ensambles, empaque, los de paquetería, los que procesan la compra, administración, a facturación no le mando saludos porque no me cae bien, pero pero si no, es un equipo muy grande para que desde que tú le das comprar llegue a tu casa tu computadora. Sí, pues tienen ese toque. Digitech sin duda es alguien más humano, es alguien que conecta más con el cliente y con ese tipo de detalles, digo, con eso que acabamos de recordar, pues es así un vínculo que se hace no solamente para tu primer compra. De ahí hacia adelante se crea una historia. Y hablando de esta historia, Dana, cuéntanos un poco porque llegó el aniversario de Didi Tech y se aventaron una fiesta llamada el Didi Fest. ¿Cómo nació esta idea? Fíjate que curiosamente ese evento no es algo de lo que yo hubiera perseguido, ya que estas fiestas son más de gastar, 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 gastar. Y el retorno de inversión, como les gusta decir acá en el medio, así, Sí. no es el mejor en este tipo de eventos, ya que no va a tener, o sea, no lo vas a volver a ver ese dinero de lo que te cuesta esa fiesta. Entonces yo era de la idea de que podía usarse mejor. Sin embargo, también llega el punto en el que tienes que celebrar, también es un estandarte de éxito el hacer este tipo de eventos. Le dieron luz verde al evento y bueno, al final te tienes que comprometer con amor a todos los proyectos que te tocan, creas con amor en ellos o tu idea original iba en contra. Entonces, una vez que ya tenía luz verde el proyecto, bueno, me comprometí, le puse las pilas. Yo no me encargué de todo, ya que esto ya requería muchísimas manos. Mi parte fue más de contenido,
estar interactuando con las marcas, de mantener a la gente incentivada. De hecho, pasó algo muy curioso. Las entradas estaban pensadas para venderse en el transcurso de un mes. Al final, por contratiempos, ya nada más iban a quedar 3 semanas para la venta de los boletos y ajusté mi estrategia de marketing para que se alcanzaran a vender, ¿no? No tenía duda de que se iban a vender todos, pero pasó algo aún mejor o peor, como lo quieras ver, y se vendieron en 3 días, así que toda mi estrategia se fue al traste. Entonces es como también le dicen aquí en el medio un happy problem, porque pues no deja de ser un problema, pero de los problemas pues al menos es uno bueno, ¿no? Claro. Y tuve que atender entonces ahora el problema de que ya no había boletos, pero tengo que seguirle haciendo marketing al medio. Al final fue un éxito y como te decía hace un momento, si en DDTech como empresa tenemos que mejorar, el siguiente de The Fest dejó muchas áreas de oportunidad, ya que queremos hacerlo aún mejor. Con esto te acabo de dar el spoiler, que es un 90% seguro que va a haber segunda edición. Es algo que notamos que al inicio de que se anunció la venta de boletos, pues de manera muy rápida se terminaron y veíamos que toda la comunidad pues quería comprar, o sea, querían acudir. Esta fiesta tuvo lugar en Guadalajara también, cerca de las instalaciones de Didi Tech. Oye, cuéntame ahora, un poco a lo profundo, dentro de toda esta historia, ¿sigues jugando videojuegos? Corta, no. Respuesta larga, sí, siempre que puedo, pero una de las situaciones que me presenté o sea, por el tiempo que requiere el trabajar, el llevar una armonía en casa, con mi familia, algo que tuve que dejar parcialmente fuera fue los juegos de manera prolongada. Entonces te puedo jugar a la semana contadas horas, pero ya no tengo sesiones de que me voy a amanecer jugando, que diario terminando de trabajar voy a echarme sesiones de juego, porque también me empezó a pasar algo muy curioso. Como trabajo todo el día en computadora, mi pasatiempo también es la computadora. Entonces llegó un punto en el que, o sea, voy a salir de trabajar en la computadora para seguir en la computadora. Dije, no. Entonces, así como que de respuesta corta, ya casi no juego. Respuesta larga, sí, siempre que el tiempo lo apremia. Y por trabajo sigo jugando. Entonces estoy al día y te puedo jugar para algún stream, para investigación de rendimientos, benchmarks de computadoras, pero ya es una evolución diferente en mí cómo son los juegos al día de hoy a como era en un principio. Y no me arrepiento, todo ha sido un proceso, todo ha tenido un tiempo conmigo, los juegos me han dejado muchísimo, lo siguen haciendo, pero ya los vivo diferente. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es admirando hacia el futuro, Didi Tech, cuáles son las metas que tiene como empresa? Bueno, la empresa tiene el mismo objetivo que todas, crecer lo más que se pueda y hacer dinero. Tampoco estamos aquí para mentir, ¿no? Y decir que es llevar alegría a todos los niños del mundo porque es una actitud noble, pero de amor no se vive. Entonces, lo que me gusta a mí es con este trabajo conseguir la mayor cantidad de ventas posible, pero que la gente, que es nuestros clientes más fieles, se la pasen bien durante todo el proceso. Y eso incluye la experiencia de compra, la asesoría, el seguimiento de la compra, el seguimiento post-venta, de que ya llegó todo bien, de que quiero actualizar mi compu, te asesoramos, de que necesito garantía, ahí estamos. En cuanto al contenido, que no sean un comercial, o sea, un comercial enorme, sino que también te la pases bien y las ventas van a llegar solas. Entonces, para allá voy. Y a nivel personal quiero estar aquí lo más que se pueda y siempre dar lo mejor para que todo siga funcionando, seguir evolucionando, porque no es lo mismo el contenido que yo hago este año al que hacía el año pasado, ni mucho menos se parece al del 2019. Entonces, espero que seguir teniendo ese instinto que no me deje fuera de este mercado pero tan competido, y que si bien ahorita mi forma de trabajar me distingue, eso soy, mañana quién sabe. Entonces, eso es lo único que quiero, seguir estando vigente, llevar al cielo a DDTech, podernos adaptar a las crisis y a los retos que vienen, porque no es lo mismo vender computadoras gamer ahorita como era en el 2014 y a como era en el 2004. Entonces, poder seguir estando aquí. Eso quiero. Muy bien, Dana.
Y así va a ser. Seguramente se sigue cocinando mucho éxito para la empresa y seguramente pues vamos a saber y vamos a seguir viendo a Didi Tech posicionada como una de las marcas fuertes en venta de hardware. También me interesa saber si puedes dar una recomendación para todos esos, tanto, te diré yo, jugadores casuales que van a tener como su primer acercamiento de compra para una PC gamer, o para esos también futuros streamers que van a comprarse su primer PC. ¿Qué recomendaciones puedes dar a ambos? La primera y más sencilla, mándenos inbox y te aclaramos todas las dudas porque te vamos a hacer preguntas que nos van a permitir resolver tus necesidades de qué presupuesto quieres, para qué la quieres usar, qué vas a jugar, a qué resolución. ¿Vas a hacer stream? ¿Va a ser profesional? ¿Va a ser casual? ¿Va a ser para contenido profesional? ¿Solo quieres sacar la chamba adelante? Ok, tu presupuesto puede aumentar, puede disminuir. Nos adaptamos en la medida de lo posible porque la verdad es que es un mundo muy flexible en cuanto a presupuesto, pero ya así algo con lo que se puede quedar la gente que nos escuche es que no necesitas lo más caro para tener un excelente rendimiento. De hecho, entre más cara es la computadora, te ofrece menos rendimiento por tu dinero. Sí es más potente, sí puede ser más grande, sí puede ser muy bonita, sí puede ser con alto performance, pero la verdad es que cada peso que aportas en una computadora de gama alta cada vez te ofrece menos rendimiento. Entonces, enfócate siempre en lo que en el medio conocemos como gama de entrada y gama media. Aquí es lo que te va a ofrecer siempre mayor valor por tu dinero. No subestimes la fuente de poder, pero creo que es el componente más importante para asegurar la longevidad de tu inversión. Y de ahí en fuera es saber para qué la quieres. Ahora, en cuanto a dinero, hacia a grandes rasgos, si vas a jugar y quieres tener una experiencia consistente, así de no batallar con mucha configuración gráfica, hablo de que mínimo son 10,000 pesos al día de hoy, que es finales del 2024, a máximo 30,000 pesos. Ya más de eso pasa lo que te dije. Si es más potente, si es más bonita, etcétera. Pero cada vez empieza a ser menor la brecha de rendimiento que hay, por ejemplo, entre una computadora de 10,000 pesos a una de 15,000. Ahí es grandísima la diferencia de rendimiento. Entre una de 35,000 a una de 40,000, la diferencia es muy pequeña. Tienes que dar un salto enorme como hasta 50,000 o 60,000 para que haya otra vez un salto como el que hay entre una computadora de 10,000 a 15,000 pesos. Y ten mucho cuidado con el marketing y trabajando en el marketing, te lo digo de corazón. Si puedes, en la medida de lo posible, infórmate sobre qué vas a comprar, porque, por ejemplo, no necesitas la tarjeta madre más potente, más cara, para un ensamble en el que vas a hacer streaming nada más y que no te vas a meter a jugar con los voltajes de la computadora y demás. Estarías desperdiciando dinero ahí porque no vas a aprovecharla y no es algo que sea para todos. Entonces, a grandes rasgos, espero no haberlos confundido porque es que es un mundo con casi infinidad de posibilidades de configuración. Y mucho cuidado con lo que descargues e instales. No soy partidaria de la piratería, más que nada por la seguridad de tus datos. Y es que hay ataques tan sofisticados que no te vas a dar cuenta hoy, sino hasta dentro de 6 meses no vas a saber por qué, no vas a saber por qué ese día de repente ya de Facebook publicó cosas en otro idioma y dieron de baja tu cuenta y perdiste dinero. O sea, eso es lo que puedo decirte a ti que vas a empezar. Perfecto, Ana, pues sí, sin duda una compra informada pues es lo más adecuado. Y en este camino también, Dana, de las experiencias, del acercamiento que tuviste con los clientes, ¿tienes algún momento o alguna experiencia que haya sido memorable para ti que nos quieras compartir? Hay de todo. En garantías ha sido una posición que, por ejemplo, me gustó demasiado. Tuvo sus momentos de satisfacción, sobre todo cuando ya le podía resolver al cliente su producto. Ahí te va uno nuevo. O a distancia, ya funcionó lo que me dijiste que hiciera. O cuando llegaban enojados, pero solo por la frustración del momento, ya en realidad son más que buenas personas y sacar la chamba adelante en ventas, ¿no? Que no se me pasara ningún pedido, que todo fuera lo más ágil posible. O acá en marketing vender, porque sí, ese es mi trabajo, pero
que digan, la neta es que tu contenido me encantó, estoy aquí por los memes, a lo mejor no te puedo comprar ahorita, pero en el futuro sí. Y de ahí en fuera brincamos a anécdotas como por ejemplo en los streamings he conocido a gente muy chida con la que jamás imaginé que iba a hacer colaboraciones, ya que originalmente pues yo era fan, yo los veía desde mi pantalla cuando aprendía de este mundo, Droga Digital, Tortilla Squad, gente de Nvidia, directivos, muchísimos creadores de contenido que se me va a ir ahorita a nombrarlos a todos, entonces eso ha sido una experiencia increíble. Y de ahí hay anécdotas chistosas, ¿no? Como el que pidió garantía de una picafresa aplastada o el que pidió garantía de las chanclas de regalo que les llegaron las dos del pie derecho. Entonces, satisfacciones incontables, muchísimas a diario. Y de aquí un mensaje personal es que va a haber tanta satisfacción como tú quieras buscarla, ya que no hay que romantizar la vida y los esfuerzos, sino que pues sí hay que buscarle siempre lo más que se pueda optimista de tu día a día. De esa forma puedes tener satisfacciones diarias. Hoy, por ejemplo, eh, tocó lanzar la campaña de descuentos de esta semana. Siempre es una tarea larga y a la mera hora sí se me ocurrió cómo hacer difusión de la campaña y eso me dio una gran satisfacción, aunque sea parte de mi trabajo y una rutina, una agenda normal, no deja de ser un momento grato el haber hecho reír a alguien y haber difundido el mensaje de paso. Sí, completamente. Y es que también hay que tomar en cuenta que todo lo que haces de marketing digital es bastante llamativo. ¿Algún mensaje final, Dana, que le quieras dar a la comunidad gamer que nos está escuchando? Hay muchas cosas que te puedo decir, pero más allá de la tecnología es no te rindas, porque al menos eso a mí me funcionó y no me refiero a que esto sea un coaching de vida, ¿no? De cree en ti y todo va a llegar. eh, o sea, por gracia divina, no, o sea, también hay que esforzarse mucho, pero todo lo bueno llega, y te lo digo ¿por qué? Porque para comprar uno de estos equipos la verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo, entonces es una gran satisfacción cuando todo te va bien, y este es uno de los gustos que muchos tenemos, y que puedas adquirir este equipo, disfrutarlo y de la mano salgan otras cosas, eso es algo que le deseo a la gente que pueda llegar a disfrutar, a conseguir sus éxitos y de la forma que puedan, no dejen de luchar por ello. Así que es algo más personal que en cuanto a tecnología. Y de tecnología lo que sí te puedo decir es que me dedico al marketing, así que no creas todo lo que ves en internet, porque las empresas están ahí para sacarte dinero, nadie es tu amigo, entonces no tengas pasión ni lealtad por ninguna. Y eso incluye no solo las marcas, sino las tiendas. A DDT, a todos. O sea, tú siempre haces una compra informada, cuida tu dinero, que nadie te lo regala. Y en el marketing cree la mitad y la otra mitad dúdala, investiga. Pues muchas gracias por esas palabras y ese gran mensaje, Dana. La verdad, bueno, seguimos viendo la parte humana y la parte del marketing presente en lo que estás haciendo y en tus palabras. Nuevamente, gracias por el espacio que nos diste en tu agenda para poder estar en esta charla, Dana. Gracias a ti. Y espero, bueno, que nos veamos pronto para platicar cómo nos fue en esa segunda edición del Didi Fest, Así será. que ya está en camino. Pues muchas gracias a todos. Esto fue Pokerric, el podcast, donde, bueno, nuevamente desenmascaramos a este gran talento mexicano. Gracias nuevamente, Dana. Nos vamos. Y pues hasta luego, amigos. Bye, Dana. Hasta luego.